Lectura del Santo Evangelio correspondiente a hoy, martes 6 de enero del 2026. Del Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 34 al 44. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde sus discípulos se le acercaron y le dijeron: Ya es tarde, y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan por los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús les contestó: Denles ustedes de comer. Ellos respondieron: ¿Quieres que vayamos a comprar pan por el equivalente al salario de 200 días para darles de comer? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde, y se sentaron en grupos de 100 y de 150. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Repartió también los 2 pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Escogieron los pedazos sobrantes de pan y de pescado, y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron de aquellos panes fueron 5.000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo cordial de gracia y paz para todos los amigos que siguen y hermanos el Evangelio Diario. Hoy, martes 6 de enero de 2026, nos trae el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 34 al 44, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé guía y sabiduría para que esta palabra llegue a nuestros corazones, renueve nuestras fuerzas y veamos y sigamos confiando y creyendo en el amor y en los milagros de Dios. Amén. Amados hermanos, hoy el Señor nos trae, por lo menos hemos compartido y hemos preparado 5 puntos importantes de este gran milagro que el Señor celebró e hizo en esos días. El primero es que el Señor tiene compasión. Y tiene compasión de la gente que lleva ya días con Él, sienten niños, jóvenes, adultos, esposos, incluso personas mayores. Dios tiene compasión de nuestras necesidades, las conoce y las ve. Y eso es muy importante. Él sabe cómo usted se siente hoy. Él sabe qué está pasando en su vida, qué situación está viviendo, en primer lugar. En segundo lugar, el Señor trae una enseñanza, los coge, les habla para que ellos vayan, porque los apóstoles le traen la situación al Señor, le explican lo que está pasando, como también nosotros le podemos explicar al Señor lo que estamos viviendo hoy. Pero el Señor dice: denle ustedes de comer. Hay una enseñanza muy grande en este aspecto. Jesús había hecho muchísimos milagros, sanar enfermos, liberar a los oprimidos del demonio, exorcismos, multiplicación también en otras ocasiones también de panes, el mismo milagro de las bodas de Caná, muchos milagros. Y ahora a ellos les tocaba también actuar en esa enseñanza. Y eso significa un tercer punto, es decir, recibir la instrucción, obedecer, aunque ellos podían pensar, ¿cómo va a ser esto? Como también usted y yo podemos pensar a nivel de la razón o de las emociones o el pensamiento, de la voluntad. Pero es un mandato y un llamado en el envío por la fe. Y efectivamente fueron obedientes y fueron a buscar. Y Dios proporcionó apenas 5 panes y 2 peces. Esto es suficiente para alimentar a una cantidad de gente, más de 5.000 hombres, sin contar niños, mujeres y ancianos, más de 20.000, 25.000 personas. ¿Esto puede hacer que pueda suplir humanamente? Claro que no. Uno también podría decir: esto no es posible, esto es muy difícil e imposible. Pero esos son las pruebas de fe, son
los llamados de fe. Dios nos llamó a caminar por fe. Y este es el cuarto punto, que debemos caminar por fe, no por vista, sino por fe. Hebreos 11:1 nos recuerda que la fe es la certeza y la convicción de lo que no vemos, pero que ya lo recibimos. ¿Cuánto necesitamos de esta fe bíblica? La fe bíblica, cristológica, cristocéntrica, que nos alimenta a través de la lectura, la meditación de la palabra, en la oración y en la acción. Claro, ahí vino la acción, que es el quinto punto. Claro, vino la acción donde se manifestó el milagro que el Señor trajo. ¿Y cuál fue el milagro? Que mandó a sentar a todas las personas en grupos de 50. Se dice mucho que ahí comenzó los grupos de oración carismáticos, que ahí comenzaron los grupos de oración, ¿no? Que ahí comenzó las pequeñas reuniones ya familiares en grupos. Y el Señor le dijo a los apóstoles: denle ustedes de comer, vayan. Pero claro, ya Jesús había en sus manos, ya que habían traído los panes y los peces, los había bendecido y había dado gracias al Padre. Amados hermanos, esa es nuestra labor día a día, ayudar a sostener y alimentar en la casa, la familia, papá, mamá e hijos, y así sucesivamente en las parroquias, en las comunidades, los movimientos, asistir, animar, ofrecernos, pero debemos entender también que hay que tener compasión, llamado a la misericordia, en prepararnos, formarnos en las Escrituras, en la palabra de Dios. Luego el mandato, el envío, la misión y obviamente caminar por fe, porque la fe es el resultado de lo que no vemos, pero que ya creemos, Hebreos 11:1. Y también, finalmente, veremos el milagro o los milagros. ¿No le parece que usted ya ha visto muchos milagros cuando hemos confiado al Señor en oración y hemos orado con la palabra de Dios? Y hemos visto el resultado maravilloso de respuestas a la oración, supliendo nuestras necesidades espirituales en primer lugar y materiales, entre economía, situación de reconciliación, los matrimonios, reconciliación entre padres e hijos, sanar una enfermedad, sanarse de un cáncer, porque tantos testimonios encontramos también cuando vamos en oración o al Santísimo. Y ahí vemos la respuesta. Y la misma misa, cuando vamos a la misa a celebrar y a dar gracias a Dios y a ver cómo Dios actúa en favor nuestro. ¿Quiere usted en este día también renovarse en esta fe y animarse? Pues bien, pidámosle al Señor y al Espíritu Santo que nos ayude. Señor, gracias por estos pasos de fe que nos animan a depender y a rendirnos a ti cada día. Ayúdanos, Señor, danos la gracia para que nuestra mente y nuestros pensamientos sean renovados en tu amor y a través del poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te invito a mi corazón. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracia y paz con todos y muchas bendiciones y precioso día. Bendiciones. Visita nuestro portal web www.losamigosdejesus.org. Conoce sobre nosotros y de manera completa la programación diaria de TV Fe y Radio Fe bajo la unción. Estamos disponibles en todos los buscadores como www.losamigosdejesus.org.